Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor y bueno, también por supuesto saludamos a todos quienes nos ven a través de nuestra señal en la internet, que la verdad, haciendo un pequeño paréntesis si se quiere, uno cuando comenzó o cuando nuestros hermanos, mejor dicho, no yo, comenzaron con el proceso de las transmisiones. Bueno, yo tenía, como siempre lo he dicho y ustedes lo saben, mis reparos, principalmente por el hecho de que uno como pastor piensa siempre en su congregación, en las ovejas que Dios puso bajo su cuidado y de alguna manera pretende concentrar su vida en las ovejas que tiene uno bajo su cuidado. Pero el tiempo, que ya es bastante tiempo, y por los testimonios que hemos podido recibir, ¿no es cierto?, nos hemos dado cuenta también que ha surgido, por decirlo de alguna manera, una gran cantidad de hermanos que de forma virtual, al no tener muchas veces donde congregarse o no encontrar una iglesia donde puedan ser alimentados con la Biblia, que no debiera ser ninguna novedad, ¿me entiende? O sea, de eso se trata. Pero bueno, la circunstancia y el tiempo que vivimos hace que a lo menos tengan una opción que no es la mejor, ni para ellos ni para nosotros, nunca. Pero sí hay fruto también en eso, y hemos tenido testimonios que han sido realmente muy, muy alentadores. Así es que solamente eso, decirlo respecto a la transmisión y saludar cariñosamente a quienes nos están viendo ahora en directo. Bueno, esta es una semana que pasó muy difícil para el mundo en general. Para nadie es un misterio, ¿no es cierto?, lo que está sucediendo en la parte oriental de Europa, específicamente entre Rusia y Ucrania. Y más que, por supuesto, dar una opinión política al respecto, porque en realidad creo que no nos corresponde a nosotros como cristianos hacerlo, ni en eso ni en ninguna otra cosa. Ciertamente nuestro deber es orar en primer lugar por el pueblo cristiano que se encuentra en Ucrania, que los hay. Hay una agrupación bautista que incluso está siendo socorrida por bautistas de Rusia. Ahora, si ustedes van, por ejemplo, a los estudios demográficos y a las descripciones de los países, va a salir que Ucrania y Rusia tienen prácticamente un 90% de población cristiana. No es así. Hay un altísimo porcentaje de población que pertenece a la Iglesia Católica Ortodoxa, que es menos mala que la Católica Romana. La peor es la Católica Romana, ¿ya? La peor. La Católica Ortodoxa de alguna manera conserva algunos valores bíblicos que surgieron a partir del aislamiento que vivieron una vez que Constantino establece ya no su capital en Roma, sino que en aquel entonces era Bizancio y después se llama Estambul. Perdón, antes era Constantinopla, después se llamó Bizancio y ahora se llama Estambul. Ahí se puso Constantino y de alguna forma ese aislamiento geográfico hizo que no se desarrollara tan eficientemente toda la idolatría que heredamos los países latinoamericanos del catolicismo romano propiamente tal, y esa es una realidad. Entonces, los que conocemos, por gracia de Dios, las iglesias ortodoxas o la religión ortodoxa, sabemos que efectivamente dentro de lo que es, no es como el romanismo. No obstante, siguen teniendo una estructura similar y por lo tanto no encajarían dentro de lo que es efectivamente el cristianismo bíblico, ¿ya? Y eso es importante, pero hay un porcentaje, por supuesto menor, que no excede el 5% de población que es cristiana, diríamos nosotros en términos estadístico cristiano evangélico, ¿no es cierto? Como digo, y ese 5% obviamente tampoco la tiene fácil, porque lo que hay detrás de esto también, de esta invasión y todo, es que hay un apoyo férreo ustedes no han escuchado seguramente ninguna declaración ni de los patriarcas ucranianos ni de los patriarcas rusos. No, porque ellos están viendo una oportunidad también ahí de erradicar con esto cualquier otro tipo de movimiento religioso, entre eso, ¿no es cierto?, el mundo cristiano, ¿ya?
Entonces oramos y vamos a orar al final, por supuesto, del servicio por, en primer lugar, nuestros hermanos que están allá y por el pueblo en general, que es el que siempre sufre en todos estos tipos de conflictos, en ese lugar del mundo y en cualquier lugar del mundo. Bien, volviendo a nuestra realidad, perdón. Volviendo a nuestra realidad, estamos estudiando la carta de Judas, y es una carta que ya nos ha llevado varias semanas, y pese a ser una carta breve, está llena de un contenido que es sumamente atingente a ese tiempo, a este tiempo y a todo tiempo, porque las amenazas con que se encontró Judas son ciertamente las mismas con las que se ha enfrentado la iglesia cristiana a lo largo de su existencia en los siglos y seguirá enfrentándose hasta el final de nuestra presencia aquí en la tierra. Y es, por supuesto, la introducción de falsa doctrina a través de agentes, como dice la Escritura, de Satanás, que de forma encubierta, ¿no es cierto?, comienzan a producir estos movimientos internos donde de alguna manera ya comienzan a generar un desorden en el rebaño, comienzan a provocar muchas veces divisiones, dudas, ¿no es cierto? Y todo eso está solapado con una forma de ser normalmente que resulta sumamente atrayente para las personas. O sea, humanamente son personas que por un lado probablemente tengan una gran personalidad como tipo autoritaria, pero a la vez, ¿no es cierto?, son personas que expresan sus ideas con una cierta cercanía que hace que efectivamente algunas ovejas caigan en sus artimañas. Entonces, Judas, como lo hemos dicho desde un principio, la intención de esta carta no era la original, pero dado la urgencia, por eso es que recuerden, ha sido necesario, dice el versículo 3, en una forma, digamos, de urgencia, me ha sido necesario cambiar la intención original de la carta y tener que tratar este tema que ya desgraciadamente, no es cierto, había entrado en algunas congregaciones y estaba ya entrando, ¿no es cierto?, en estas congregaciones a las cuales se dirige Judas. Entonces, el tenor de la carta es un tenor de urgencia, es un tenor de un llamado a fortalecer nuestras convicciones, ¿no es cierto? Por eso dice en el mismo versículo 3 que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Eso es muy importante, hermanos, porque ciertamente en el momento que Judas está escribiendo esta carta, el Nuevo Testamento no ha finalizado, pero la palabra de Dios era hasta lo que Judas conocía como tal y que estaba visado, si pudiéramos usar esa palabra, por los apóstoles que todavía estaban vivos, la gran mayoría de ellos. Y eso es lo relevante de que quien termina el Nuevo Testamento y quien muere, el único, ¿no es cierto?, de vejez, es el apóstol Juan, y él cierra el canon con el libro de las Revelaciones, aunque al parecer las últimas escrituras no fue específicamente Apocalipsis, sino que las cartas pequeñitas que tenemos ahí. Pero en rigor no afecta en absoluto porque es él quien escribe las últimas palabras inspiradas por Dios para la iglesia de ahí en adelante. ¿Ya? Entonces eso es fundamental porque una de las cosas que hacen estos falsos profetas, falsos maestros, es ingresar dentro de la congregación doctrinas torcidas que pueden tener algún tipo de pinchazo, podríamos decir, bíblico, pero que de alguna manera tuercen la intención tanto del texto que están usando como del pensamiento general de Dios. Y eso es algo que nosotros, hermanos, tenemos que identificar. Y la forma de hacerlo es por medio de lo que es el discernimiento. Por eso es que estamos estudiando con este nivel de profundidad, que por cierto no es lo más profundo, pero por lo menos te entrega las herramientas suficientes para que tú como un hijo de Dios responsable, ¿no es cierto?, lleves todo lo que escuchas o lo que ves no
a la luz de tu experiencia personal ni de la experiencia de la otra persona, porque la Biblia no está basada en experiencia, está basada en convicciones. Las experiencias, por supuesto que se relatan porque también es un libro histórico, pero no son las experiencias lo que en definitiva constituyen la doctrina. La doctrina es inamovible. La doctrina es inamovible, no debe, bajo ningún punto de vista, ¿no es cierto?, hacer que la doctrina, de alguna manera, encaje fuera de los propósitos, de los conceptos y los contextos en que fue escrita. Y así es como hemos ido analizando, en primer lugar, lo que pasó, ¿no es cierto?, históricamente les trae el recuerdo, lo que pasó con Caín, lo que pasó con los ángeles caídos, lo que pasó con Sodoma y Gomorra, lo que pasó, ¿no es cierto?, de la misma manera. Después hace una descripción de las características de estos falsos maestros, ¿no es cierto? Los trata de animales irracionales porque dijimos, intervienen o tratan de hacer parecer que ellos tienen la capacidad de intervenir atando, desatando demonios, sacando, haciendo todo esto, cosa que efectivamente ni siquiera, y da un ejemplo máximo que es ni siquiera el arcángel Miguel, con todo lo que eso significa, su rango, ¿no es cierto?, hizo, porque el juicio es de Dios y realmente no tenemos nosotros una capacidad para introducirnos en el combate espiritual. Nuestra posición frente al combate espiritual que es real es resistir. Y la forma de hacerlo es a través del uso y vivir en la palabra de Dios. Eso es lo que espanta inmediatamente a Satanás y sus huestes. Entonces después vimos la semana pasada otra serie de características, mancha en vuestros ágapes, en fin, son personas licenciosas, son personas que empujan de alguna manera a los hermanos más débiles desde el punto de vista espiritual, ¿ya? Y esos hermanos débiles tampoco son víctimas, porque todos, sobre todo la generación que vivimos hoy, todos debiéramos estar informados exactamente de lo mismo. ¿No es cierto?, de lo mismo. Para eso es que existe la iglesia, para alimentar al pueblo de Dios de manera que el pueblo de Dios procese toda esa información y el pueblo de Dios entonces enfrente los enemigos que se meterán dentro de la iglesia, porque estos falsos maestros están absolutamente lejos de Dios, pero no están lejos de la iglesia. Viven con nosotros muchas veces, conviven, están de acuerdo con muchas cosas y a veces por un asunto emocional nuestro juicio no es bíblico. Y decimos, pero pucha, es tan buena persona, ¿cómo hacer? ¿No es cierto? Y entonces prevalece lo buena persona versus lo que te está enseñando, lo que te está diciendo o a dónde está llevando. ¿Se entiende eso? Entonces se trata de ser mala persona y doctrinalmente sano. Eso es, aparte que debe ser ilógico, resulta ilógico, porque uno de los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y eso inmediatamente nos debiera hacer mejores personas en un sentido humano, entendiendo que no vamos al cielo por ser buenas personas, y eso lo sabemos todos. Pero básicamente esos juicios emocionales ocurren y sobre todo en lugares donde la alimentación espiritual, la dieta espiritual es pobre, tanto del púlpito como individual. ¿Ya? Tenemos una responsabilidad de este lado y tenemos una responsabilidad de ese lado. Si a Pablo los bereanos le revisaron lo que estaba hablando, cuánto más ustedes debieran hacerlo con nosotros y cuánto más entre nosotros debiéramos realmente tener una claridad al respecto. ¿Ya? El día de hoy vamos a ver el versículo 14 al 16 para concluir esta sección. Judas 14 al 16. Dice así la palabra del Señor. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Mucha impiedad. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Vuelve a entregar esa característica. Señor, esta mañana venimos delante de ti
agradecidos de poder estudiar tu palabra, de poder, Señor, escudriñarla. Y te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo que mora en nosotros produzca esas transformaciones para las cuales tú lo has escrito. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, después de dar todas esas descripciones que ya analizamos, ¿no es cierto? Personajes, Caín, ¿cómo se llama? Caín, no, Coré el último. Balaam, muy bien. ¿Cómo es tu nombre, hija? Balaam, ¿ya? Que es distinto de Balak. Balak era el nombre del rey de Moab, Balaam. Oye, en realidad meterte tantos nombres en la cabeza, de repente te haces, para los más viejos, til. Bien, entonces, esto, hermanos, va a dar Judas va a hacer algo, ¿no es cierto?, que tiene mucho sentido para los judíos, porque va a citar una profecía del libro de Enoc. Y probablemente usted ha escuchado el libro de Enoc, el elijan ancestral y toda la cosa. Porque es un libro bien potente, bien controversial, que por alguna razón no está en el canon del Antiguo Testamento. Y la razón más poderosa es que Dios no lo consideró canónico, a pesar de que es un libro, como muchos otros, que dentro de la tradición judía, dentro de la formación judía, tienen un peso. Pero los que hicieron el canon del Antiguo Testamento fueron judíos. Por lo tanto, Dios operó a través de su pueblo, Israel en ese entonces, para no incluir este libro. No obstante, es nombrado el personaje, es nombrado una profecía de ese libro, y vamos a ver que Enoc es nombrado un par de veces más en el Nuevo Testamento. Pero la invitación no es poner el foco en el libro de Enoc, sino en lo que dice esto, que tiene consistencia con lo que la Escritura dice. Eso es lo importante. Por ejemplo, si usted lee un libro de un autor X, un autor sano, ¿no es cierto?, doctrinalmente, y él puede hacer algunas abstracciones, ¿no es cierto?, que coinciden con lo que la Escritura dice, ¿ya? Pero eso no lo hace canónico. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros mismos, hemos leído algún libro que no es canónico, por supuesto, pero nos da una mejor claridad respecto a ciertos aspectos de la Escritura? ¿No es cierto? Y vamos a tener, igual que en aquella época, menos abundante, sí, por obviamente la falta de tecnología, pero vamos a tener una serie de libros falsos y una serie de libros también que son verdaderos desde el punto de vista de que orientan en la dirección correcta el mensaje. Entonces, Enoc es nombrado, y este es uno de los personajes más fascinantes, si pudiéramos decir en un sentido, de toda la Biblia, porque Enoc, si nosotros nos vamos al Génesis, y si queremos aprender algo de Enoc, Génesis capítulo 5, ¿sí? Desde el versículo 20. Tarea para la próxima semana, genealogía de Adán, de memoria. Importantísimo saber esto. Los ucranianos, los rusos, vienen de la línea de Jafet, pero no de Jafet propiamente tal, sino que de un tataranieto de Jafet. Entonces, versículo 20. Y fueron todos los días de Jared, el papá de Enoc, 962 años y murió. Leo este último versículo porque la característica de todos los anteriores, todos los de antes de Enoc, es vivió 800 y murió, y murió, y murió. Pero llegamos a Enoc y dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem, que ya todos conocemos, ¿no es cierto?, que es la persona que ha vivido más años en la historia. Y dice, y caminó Enoc con Dios
después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años, jovencito para la época. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí el versículo 22 dice, y caminó Enoc con Dios. La palabra caminó, hermanos, que aparece ahí, es una palabra que en el hebreo significa como el matrimonio. Es un símil de la palabra matrimonio. Es una unión, ¿no es cierto? No es que Enoc iba y caminaba, sino que es una unión casi como lo que describe respecto al matrimonio. ¿Ya? Es como cuando dice Adán y Eva serán uno, ¿no es cierto? Se está refiriendo a ese tipo de relación. Y entonces Enoc quiebra esta seguidilla de 900 y tantas y murió, y murió, y murió, murió, y llega al punto, ¿no es cierto?, que dice que Enoc, después que engendró a Matusalem a los 65 años, vivió 3 siglos caminando con Dios. Él no solo conocía a Dios, caminó con Dios. Y cuando nosotros entendemos que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, entendemos que es el mismo proceso. No solamente conocemos a Jesús, sino que tenemos que caminar con Él, porque Él es la verdad y además es el camino. Y eso significa andar en su verdad. Que nuestra vida muestre el fruto espiritual. Por eso es que es tan disonante y existe tanta, ¿no es cierto?, cizaña en las iglesias cristianas, en esta y en todas las iglesias cristianas, porque no podemos hacer esa diferenciación necesariamente. ¿Por qué? Porque no se ve el caminar con Dios. El caminar con Dios significa, en primer lugar, una relación personal profunda, cierta, que se va a plasmar en lo corporativo. ¿Qué escuchas tú muchas veces? Mira, no, yo en realidad tengo mi relación con Dios, yo, mira, todos los días con mi devocional, tengo un culto familiar, todo, pero por eso no voy a la iglesia, porque en realidad eso no es así, eso es un egocentrismo. La transformación interna que Dios hace con nosotros es para favorecer su cuerpo. ¿Recuerda lo que vimos el día miércoles? Él dio su vida por la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Estamos unidos a Él, que es la cabeza, de manera inseparable. Y eso se tiene que reflejar. Se tiene que reflejar. Se tiene que realmente identificar. Uno de los elementos más importantes hoy día es cómo los cristianos estamos viviendo nuestra vida de iglesia. Algunos definitivamente no volvieron. Otros están intermitentes. Entendemos el tema, ¿no es cierto?, de los contagios y todo lo que sea. Y toda esta cosa, ya pasó el miedo. Pero esas mismas personas no tienen ningún problema para estar en lugares donde realmente existe hacinamiento y una serie de otras cosas. Entonces, no es tanto como eso. Ahora, como yo ya hace muchos años no pido justificaciones, ni las voy a pedir, ¿no es cierto?, ocurre, porque somos responsables nosotros también de esto, hermanos. Oye, pero ¿por qué no hay llamado a Juanito? Sí, le pegó un llamadito la otra vez, pero hay que llamarlo de nuevo, animarlo. ¿Qué es eso? Si yo no soy un product manager. Esta cuestión es Magnet Church. ¿Se entiende o no? O sea, o tiene o no. Si el Espíritu Santo no lo redarguye, ¿quién soy yo? No se trata con esto que abandonemos a los hermanos. No. Pero ponemos nuestra esperanza en que si yo lo llamo, es que si usted lo llama, es que si tú lo llamas. No, po. El Espíritu Santo tiene que en algún momento decirle, vuelve, anda, preséntate. ¿Se entiende? Entonces hemos transformado el callado del pastor en como una especie de elástico, ¿no es cierto? Y en vez del callado para atraer, estamos laceando. Porque tú los vas a encontrar. Y digo esto, hermano,
Porque Enoc nos enseña que él caminó 3 siglos con Dios en una época tan difícil. Recuerden que después de esto viene el diluvio. O sea, la corrupción estaba tan avanzada y Dios se lleva a Enoc antes del diluvio, ¿no es cierto? Y se lo lleva de forma introspectiva. Esto es una imagen del rapto, ¿no es cierto? Va a venir la ira de Dios sobre la tierra en un momento determinado, y la Escritura dice que su pueblo seríamos salvos de la ira, no porque lo merecíamos, sino porque Dios lo prometió, y nos lleva introspectivamente. Pero, como lo dije la semana pasada, si eso ocurre pronto, es probable que una gran cantidad de personas de esta iglesia y de todas las iglesias se queden. Y probablemente ellos sean los santos de la tribulación, no lo sé, Dios quiera que sí. Porque nadie juega con Dios. Tú puedes jugar conmigo, pero con Dios no. Con su palabra no. O eres o no eres. Y eso, hermano, no es una amenaza, es una advertencia, es una realidad. Entonces, la importancia de Judas es que él dice: contiendan ardientemente por la fe. Y siempre, toda la Escritura está pluralizada, plural, porque es para la iglesia, es para ti, es para mí, es para todo hijo de Dios en este lugar, en esta época, en todo lugar y en toda época. Volvamos a Hebreos. Ahora, ¿por qué se llevó Dios a Enoc? Hebreos 11, 5. Por fe, Enoc le creyó a Dios, por supuesto, por fe, fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La salvación no es por obra, pero todo aquel que verdaderamente ha sido salvado va a buscar agradar a Dios, no a sí mismo. No a sí mismo. No dice que Enoc era perfecto, no dice que Enoc no tenía pecado, dice que Enoc agradó a Dios. Agradar a Dios, hermanos, es vivir una vida en el temor de Él. ¿Sabes por qué tanta gente se dice cristiana y en verdad no lo es? Porque demuestra con su vida que no tiene temor de Dios. Hace lo que quiere, vive como quiere, dice lo que quiere. Y eso no es fruto del Espíritu. No es fruto del Espíritu, hermano. Entonces Enoc agradó a Dios. Enoc no era perfecto. Enoc no era alguien que no fuera pecador igual que nosotros. Pero Enoc 3 siglos caminó con Dios. Entonces la pregunta es: ¿tú crees en Dios o caminas con Dios? ¿Cómo puedes certificarte a ti mismo, en primer lugar, que el Espíritu Santo dice que nos convence que somos hijos de Dios? ¿Cómo es que me convence a mí el Espíritu Santo? Si camino o no camino con Dios. Y no para decir: yo camino, soy el Enoc del siglo XXI. No. No, porque no dice nada de Enoc más que agradó a Dios. Y Dios, que es el que juzga todas las cosas, se lo llevó. Entonces, este es el personaje. Un personaje ampliamente conocido en el judaísmo, ¿no es cierto? Y la Escritura habla de Enoc. Y por lo tanto, Judas usa una cita de este libro, que no fue escrito por Enoc propiamente tal, ¿no es cierto? Este libro fue escrito seguramente como muchos, porque por ejemplo Moisés no fue testigo ocular del Génesis, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese relato llega a él de una manera sobrenatural. El relato de Enoc es parte de lo que el judaísmo llama el Talmud, que se compone por la Mishnah, que es el contenido, y la Gemara, que es la forma de interpretar ese contenido. Y ahí es donde empieza la inmortalidad del cangrejo. Pero efectivamente, Enoc está escrito, y pese a que existía una reticencia, porque las copias más antiguas que se conocían hasta el año 1948 eran
traducciones en idioma etíope. La iglesia cristiana en Etiopía lo tiene como un libro de consulta también. Y se pensaba que era algo escrito después de Cristo. Pero se produce el gran descubrimiento de los rollos del Mar Muerto el año 1948 y uno de los manuscritos, tanto en hebreo como en arameo, mejor conservados, era el libro de Enoc. Y estamos hablando entonces de 2 siglos por lo menos antes de Cristo. Entonces sí, efectivamente es un libro antiguo y que entrega esta profecía antigua también, que se va a condecir con mucho de la escritura canónica, entre esos Segunda de Pedro, ¿no es cierto? Entre esos también Apocalipsis, que vamos a ver 1 o 2 versículos de eso solamente. Volvemos al versículo 14 de Judas. Lo primero que dice es: de estos también profetizó Enoc. No se olvide, de estos se está refiriendo en ese caso a los falsos profetas, a los falsos maestros, ¿no es cierto?, que serían juzgados. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán. El número 7 en la Escritura siempre tiene un sentido importante, ¿no es cierto? La Escritura, la Biblia tiene una importancia, o en la Escritura tienen una importancia muy grande todo lo que tiene que ver con los números. No para hacer adivinaciones ni para ningún tipo de cosa, pero Dios es un Dios de orden y por lo tanto la numerología, ¿no es cierto?, es también importante. El 7 siempre significa un tiempo especial de Dios o un tiempo perfecto de Dios. Entonces, todas las generaciones anteriores no cumplieron el propósito de Dios, por así decir, y Dios en la 7ª generación se lleva a este Enoc. Y dice que la profecía, ¿qué cosa? He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Versículo 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿No es cierto? Mucha impiedad. Y vamos a ver Mateo 24, que es uno de los pasajes que se condice con esta profecía de... Quiero un paréntesis. Mateo 24 y 25 se están refiriendo específicamente a Israel, ¿ya? A Israel. Es cierto, nosotros estamos viendo guerras, rumores de guerra, todo, pero esto es como para que entendamos nosotros que las factibilidades de lo que dice la Escritura es absolutamente posible de que ocurra como está escrito. No porque nosotros vamos a ver ni al anticristo ni ninguna de esas cosas, pero está todo tan claramente lo que ha pasado con esta pandemia, el control global, el gobierno mundial, todo eso es para que nosotros como cristianos, que somos los únicos que debiéramos poder discernir lo que está pasando, sepamos que esto va a suceder en algún momento. Pero acá las señales antes del fin del capítulo 24 corresponden a el tiempo de 7 años en que el Israel físico, que hoy día solamente tiene una resurrección física, va a experimentar una resurrección espiritual. Hoy día Israel es un país que está de espaldas a Dios desde el punto de vista del Mesías, ¿no es cierto? Pero sigue siendo, o sigue estando y siendo parte del plan de Dios, y ese plan se va a activar durante este tiempo. Por eso habla de que los que estén en Jerusalén, ya no vayan. Está hablando específicamente de esto. Entonces, las guerras y rumores de guerra que hoy día nosotros podemos escuchar se van a multiplicar y va a ser algo permanente en ellos y se van a generar muchas guerras también en ese sentido. Ahora, el versículo 29 al 30. 29 y 30. Lo primero es que Jesús va a volver, dice Enoc, y nosotros vamos a ver que es verdad lo que dice ahí, porque la Escritura también, la canónica, lo certifica. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo,
entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso ocurre al final de la tribulación. Enoc dice, vi al Señor viniendo, ¿no es cierto?, con sus millares, decenas de millares, ¿no es cierto? He aquí vino el Señor. ¿Para qué vino? Para juzgar. En Apocalipsis 19, que habla específicamente de ese momento que todavía no se cumple. Apocalipsis 19, 11 al 14. Fíjense la similitud de esto con lo que habla Judas. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, ya no la suya, sino, recuerden que ahí estamos en la batalla del Armagedón, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los jinetes celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces, vuelve el Señor, dice, va a volver el Señor Jesucristo. Hay muchos otros pasajes. Y viene, volviendo a Judas, específicamente a ejecutar juicio. Juicio. ¿Sobre quiénes? Sobre todos aquellos que rechazaron el nombre de Dios. En aquel día, dice la Escritura, me dirán, va a haber un grupo de gente. En aquel día me dirán, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto otro. Yo le digo, nunca los, ¿qué cosa? Conocí. Que es también una forma de decir, caminó Enoc, conoció Enoc. Nunca los conocí. Ustedes supieron de mí, pero nunca tuvimos realmente una relación porque nunca verdaderamente se convirtieron. Simpatizaron con el cristianismo, se aprovecharon del cristianismo a lo mejor, pero nunca se convirtieron. Gustaron solamente, probaron y les gustó, pero nunca se tragaron, nunca lo digirieron, nunca los alimentó. Y de eso, hermanos, en esta época estamos llenos. Entonces, no es para que andes mirando, este se va a quedar, no, esa es una estupidez que nunca se debe hacer, y perdóneme la palabra. Perdóneme la palabra, pero sí hay que, por eso dice Judas más adelante, a los que están dudando, convéncelos. ¿Con qué? Con la palabra. Con la palabra. Entonces, dice que viene, volvamos a Judas 15, para hacer juicio. Hay un juicio de Dios, hay varios juicios de Dios que en la Escritura se nombran. Y para tener presente nosotros, hermanos, que la justicia de Dios se va a manifestar en el día y hora que Él ha dispuesto. Este mundo no va a quedar, este mundo, ni ninguno de las personas que está en este mundo va a quedar fuera de la justicia de Dios. Los únicos que seremos librados de la ira de Dios somos aquellos que estamos cubiertos, revestidos por la justicia de Cristo, no la nuestra. Aquel que no tenga la justicia de Cristo imputada en su vida será parte de uno de estos juicios. Y eso hay que decirlo, hermanos, porque en las iglesias hoy día se habla poco de eso. Y espero en el Señor que una vez que tú entiendas un poco mejor todo este concepto, tu oración por aquellos que no conocen al Señor se intensifique y comiences realmente en tu corazón a sentir el peso, no de la conversión de ellos, porque Dios es el que convierte, pero sí del clamor a Dios por ellos. Del clamor a Dios por ellos. Entonces, esto es lo más importante, hermano. Lo más importante no es nuestra salud física, hay que cuidarla, sí. Lo más importante, hermanos, es nuestra salud espiritual. ¿De qué le vale al hombre cuidar su cuerpo? ¿No es cierto? Vivir para la carne, si al final va a perder su alma. La que es eterna en el alma, no el cuerpo. Vamos a ver. Mateo 25, 31 al 33.
Voy a ir rápido porque se me está acabando el tiempo. Mateo 25, 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ya lo ha relatado Judas, lo ha relatado Juan, ¿no es cierto? El mismo Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Este es el juicio de las ovejas y los cabritos. Cuando ocurra la tribulación y gran tribulación, obviamente van a haber sobrevivientes. Muy pocos, algún par de millones, ¿no es cierto? Pero ahí Dios va a hacer una selección de quienes entrarán finalmente al milenio. A Dios no se le va a escapar nada. Nadie va a entrar colado, ni al milenio, ni al cielo, ni a ninguna parte. Y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará a los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Salta al versículo 46, tú después lo puedes leer completo. E irán estos, refiriéndose a los cabritos, al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces hay un juicio ahí. Los que sobrevivieron físicamente de esa tribulación y gran tribulación, pero que no se convirtieron, ¿no es cierto?, serán apartados y llevados al lugar de los muertos, ¿no es cierto?, que se llama el infierno o el Hades, y serán condenados o recibirán su condena definitiva en el siguiente juicio, que es el juicio final, Y vamos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Recuerden que los 1000 años, que lo repite 7 u 8 veces en el capítulo, 5 o 6 veces en el capítulo 20, dice que vi un ángel que descendía al cielo y que, versículo 1, y llevaba con la llave, del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo. La característica del milenio, que corresponde también judaicamente al periodo del descanso, ese descanso que dice Hebreos, ¿no es cierto?, es el descanso. ¿Por qué? Porque Satanás va a ser encadenado. Por eso le decía yo que es difícil pensar que nosotros estamos viviendo un milenio o que el milenio no es real o mejor dicho, es alegórico, porque la característica principal es que Satanás está atado. Y la segunda característica y la más importante es que Cristo reina y gobierna desde Jerusalén. Entonces, se tiene que cumplir esa parte del plan de Dios. Bueno, dice, versículo 11, y vi un trono, pasa el milenio, dice, y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y comienza a hablar del juicio. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y el libro de la vida también fue abierto. Y dice, bueno, el mar entregó a los muertos, y la muerte y el Hades fueron lanzados, versículo 14, al lago de fuego, que esta es la muerte segunda. No hay aniquilación en la Escritura. No hay aniquilación. Cambian de lugar. Del Hades pasan al lago de fuego, que es como la prisión definitiva. Y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, ahí no voy a explicar por qué se habla el libro, porque bueno, entonces si era por obra, entonces no. Lo que pasa es que como no están cubiertos por la justicia de Cristo, sus archivos, lo único que sucedió es que siguieron engordando en el tiempo. No están perdonados, todas sus faltas, palabras ociosas, todo eso que dice la Escritura, ¿no es cierto? No están cubiertos. Y por lo tanto, en el juicio de Dios y la justicia de Dios, obviamente, no todos van a tener la misma intensidad de castigo. Ya vimos que estos falsos profetas y falsos maestros están en la oscuridad de las tinieblas. Hay una tiniebla y hay una oscuridad de las tinieblas. Entonces, ocurre este juicio.
Volvamos a Judas. Entonces aquí vino el Señor, dice Enoc en su libro, el Señor vino con sus santas decenas de millares para hacer juicio. Ya hablamos de estos juicios muy brevemente, por supuesto, solamente para nombrarlos, y que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Después de dar esa visión bastante apocalíptica, ¿no es cierto?, y fuera de nuestro alcance el día de hoy, vuelve a aterrizar y otra vez a enfocarse y a rematar, por así decir, las características de este tipo de personas, ya sean pastores, maestros o cualquiera de nosotros, o cualquier cristiano, o aquel, mejor dicho, que se llame cristiano, y que en vez de dar frutos espirituales, está dando solamente frutos carnales. Y en vez de disminuir los frutos carnales, estos se asientan, se acrecientan y se instalan de una manera mucho más dura. Y si recordamos, como Caín, que Dios lo reprendió, pero en vez de arrepentirse, ¿no es cierto?, se enfureció más y mató a su hermano Abel. Y acá, estos personajes, versículo 16, dice, estos son murmuradores. Lo primero, murmuradores. Nunca son personas que van a hablar de frente. Nunca van a dar a conocer sus ideas de frente. Van a murmurar, van a hacer comentarios bajo cuerda, ¿no es cierto? Van a infestar la iglesia con sus ideas y con sus, porque la palabra murmuración, por definición, dice, es hablar a otros en secreto de alguien que no está para su perjuicio. O sea, murmurar tiene siempre una connotación negativa hacia alguien que no está. Y normalmente estos murmuradores lo que hacen, ¿no es cierto?, es generar un ruido dentro. Y recuerden, estos murmuradores lo hacen de una forma atractiva, que no parece murmuración o pelambre. Pelambre, para lo que ven de afuera, es como decir murmuración en quechua, ¿no? Bueno, es un dicho de nosotros que es lo mismo que murmurar, ¿ya? Entonces siempre empieza la cosa y no hablan nunca de frente. Te hacen tu comentario ahí tras esto, que escriben alguna cosita, así como dejan resbalar críticas o cosas que no están dispuestos a hacerlo de frente. ¿Ya? Son aquellos que dicen, mira, yo en realidad tuve problemas. ¿Qué problema? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Por qué no lo resolviste? No, es que en realidad yo no quiero, y en realidad yo no quiero, no. Hemos dicho, o sea, cuando nosotros, que vamos a tener, hemos tenido, tenemos seguramente, y vamos a tener diferencia entre hermanos, por supuesto. Por supuesto, si todos nosotros somos ovejas dálmatas, no somos blancos. Tenemos nuestros buenos manchones y eso significa que nos vamos de repente a indisponer unos con otros. Pero el murmurador nunca sale perdiendo. Siempre tiene la culpa el otro, los otros, la iglesia, el pastor, el hermano, la hermana, el tío, la abuela, quien sea, mi papá que fue así, mi mamá que fue asá. Siempre es culpa de otros. Entonces, murmuradores. ¿Qué dice la palabra respecto a la murmuración? Y después dice, querellosos. Querellosos. Los querellosos son esos que se quejan de todo, pero murmurando. No, vaya, no, allá era distinto. No, aquí está mal esta cuestión. No. Aquí no debieran hacer esto, aquí esta cuestión, porque sabes que yo he visto unos videos y aquí debieran hacer eso y acá y no se hace eso. ¿Y por qué no se hace esto? Siempre están quejándose, nunca están satisfechos. El querelloso es un insatisfecho permanente. Porque así en realidad no eran tan negras, eran mejor las sillas azules. Nunca agradece. Nunca es alguien que agradece. Siempre es, sí, pero pudo haber sido como así. Sí, pero pudo haber sido así. Y lo divulga. Lo divulga. Entonces, cuidado con esas personas, hermano. Cuidado.
Porque además, muchas veces, como dice acá, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando. Van a hacerlo de tal manera que tú encuentres razón y que te hacen encajar muchas veces las cosas. Son personas que no están satisfechas. Bueno, a ti te fueron a ver, ¿o no? No, chaval, ¿viste cómo a este otro lo van a ver? Claro, sí, porque Juan Pérez y tú soy Luis González, no. A los González no los pescan acá. ¿Cierto? No, que no, sin realidad, mira, mira cómo saluda. Mira, ahí de abrazo, mira, yo voy a saludarlo, fíjate cómo me va a hacer a mí. Si en verdad es como que le falta esto. Y siempre así, ¿cierto? Y la verdad que no puede hacer gesto. Empiezan así nomás, ¿no es cierto? Y van provocando un ruido, ¿no es cierto? Uy, que estáis contentos, sí, vamos a ver cuánto te dura. Sí, porque acá vais a empezar a ver lueguito. Oh, estoy tan contento, pero fíjate que he aprendido esta cosa acá y esta cosa. Sí, pero espérate nomás. Si así es el primer amor y sacan un texto. Ya. Querellosos, murmuradores, incapaces, porque no tienen una condición siquiera que se pueda respetar. ¿Ya? Siquiera que se pueda respetar. Y eso, hermanos, tenemos que cuidarlo. No hay que enfrentarlo, pero no hay que hacerles caso. No hay que hacerles caso. Todos los canales están abiertos para que tú vengas y digas, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? A mí me pareció que esto no corresponde. Yo tengo esta idea. Un hermano puede a lo mejor tener una información X y decir, ¿sabes qué? En realidad yo creo esto y yo estoy convencido de esto. Bueno, no es así una cosa como relevante. Bueno, está bien. No está en juego ni la salvación, ni ninguna de estas cosas. Como siempre le digo yo a mi hermano, hay hermanos que a lo mejor piensan que el rapto no es al principio, a la mitad o al final, otros que piensan que no hay rapto, que la segunda venida es lo mismo. Y lo único que digo yo, y dicen, no, que mira, en el año 1800 y tanto, ¿no es cierto?, hasta un jesuita chileno pescó esta cuestión, inventó esto. No lo inventó, aunque haya sido un tipo de esa línea. Es como si yo dijera que Calvino inventó, o a partir de Calvino se inventó la elección o la predestinación. No, Calvino la descubrió y la sacó a la luz. Con errores, con todo, y en el tiempo se ha ido perfeccionando. ¿No es cierto? Pero él fue el primero que Dios usó y lo iluminó a lo largo del tiempo. Y así también otros. Y vamos entendiendo. Entendemos mucho hoy acerca de lo que son todos estos eventos por causa del milagro más grande que el 14 de mayo de 1948 Israel se constituye otra vez como una nación, resucitando físicamente, pero no espiritualmente. Por lo tanto, todos los que hicieron interpretaciones antes carecían de esto. Y tenían razón. Pero el tiempo lo que va haciendo es perfeccionar. Yo no puedo tener la misma interpretación de textos apocalípticos que tuvo Agustín de Hipona, el 300 y tanto después de Cristo. Él tenía una concepción de esto. Ni siquiera de la época de Calvino. Pero, a medida que Dios nos va dando más luz en el tiempo, y una de las cosas que a mí me duele es que mucha gente se burla del rapto y se parece mucho a los que dice la carta de Pedro, ¿no es cierto? Burladores que dicen, ay, ¿dónde está el advenimiento de Jesús? ¿No nos íbamos a ir? Y sí, han habido locos que dan fecha y toda esa cuestión, el 24. El fundador de los adventistas, en 1850 y algo, siglo XIX, hizo que toda la gente vendiera sus cosas, todo porque el Señor iba a llegar ese día. Después se corrió un par de meses, después los testigos de Jehová ni hablar. Pero eso es parte de la falsa doctrina. Y Dios retarda por paciencia. Porque aún en esta generación, porque si Jesús hubiese vuelto hace 30 y tantos años atrás,
por lo menos yo no habría alcanzado esa micro. Entonces, gracias Señor, porque te demoraste más tiempo para poder ir. Entonces, eso, hermano, hay que tener esa claridad. Pero lo que estoy hablando acá es otra cosa. Normalmente no son cosas ni siquiera doctrinales, son cosas personalizadas. ¿No es cierto? Oye, tú tanto tiempo que llevas y nunca has hecho un estudio, a ti no te valoran. Estos querellosos siempre no están conformes con eso. No están conformes con prestar un servicio que parece mínimo en lo humano, pero que tiene la misma potencia delante de Dios que una predicación, que una enseñanza, que lo que sea. Tiene que existir eso. Y apelan ¿a qué? Al egocentrismo natural que tenemos, porque resulta que esa persona se va a ir a la casa y dice, sí, pues yo llevo harto tiempo y yo soy bien capaz, pues yo cacho todas las cuestiones y nunca me han dado nada. Pero resulta que esa persona a lo mejor no tiene esto, no tiene el llamado, no tiene... ¿Quién sabe? Porque digo yo, ¿quién soy yo para impedir, como dicen, el tiraje? ¿Qué es eso? Yo creo que así como está la juventud, y lo digo con todo respeto, en que el compromiso con Dios no es todavía todo lo profundo, capaz que me tengan que sacar de espalda aquí. ¿Quién sabe? ¿O tú crees que si Dios levanta a un Josué, a un Caleb, yo voy a impedirlo? No, viejo. Pero tú puedes venir el viernes, no, es que ese día yo justo tengo esto. Y el jueves no, tampoco, pues ese día. Y el viernes no, porque ese día me toca. Puta, nunca. Pero quieren el púlpito. Y tú podías ayudarme a pintar aquí. No, es que sabes que tengo el manguito rotador. Y me puede ayudar con esto. No, y pueden inscribirse al aseo. No, es que yo en realidad soy alérgico a los detergentes. Estoy hablando cosas de la vida real, no estoy inventando. Respuestas que uno ha recibido. No, es que no es que. Entonces, cuidado con eso, hermano. Cuidado con creer que es uno el que. No. La iglesia es de Dios. Son sus ovejas. Él tiene las cosas preparadas. Estos querellosos meten eso, murmuradores, y le dan, y le dan, y le dan. Y después se van de la iglesia y dan bote en 500 partes. Y después no están en ninguna parte. Después tratan de armar sus movimientos y tampoco resulta, porque Dios no puede ser burlado. Y quien ampara a Dios, ¿no es cierto?, le va a dar también la capacidad de que su iglesia siga adelante. Eso es todo. Quiero que terminemos con números. No con números, el libro de números. Y por favor, no critiquemos a los judíos, porque esto es sumamente aplicable a nosotros. Números, tercer libro del Pentateuco, capítulo 14. Estos vieron todo, ¿no es cierto? Ven a abrirse el mar, la nube de fuego, el holograma que le colocó Dios delante a los carros egipcios para que se perdieran. Moisés por cuenta propia manda espías. Llegan, como era de esperar, de los 12, 10 llegan totalmente derrotados y solamente 2, ya lo sabemos esa parte, ¿no es cierto? Pero entonces cuando escuchan el informe de los 10, fíjense lo que hizo el pueblo. 14:1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. ¿Te imaginas? Más de 2 millones de personas llorando y gritando. ¿Y qué decían? Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo, contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Para qué nos trajiste para acá? No hay paciencia, no hay nada. Esos 10 querellosos, murmuradores, fueron capaces de influir en todo el pueblo. Resultado de eso, querellosos, llorones y toda la cuestión. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón los agarraron a palo. No, se postraron sobre sus rostros. ¿Qué más se puede hacer, hermano? De toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel y Josué, el sucesor de Moisés,
hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Es el tipo de sucesores que necesitamos. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que está en la tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no temáis. Entonces toda la multitud dijo: en realidad tienen razón estos dos. No, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Bueno, ¿se quejaron contra Moisés? Sí. Pero en realidad, ¿contra quién se están quejando? Contra Dios. Dios lo llevó ahí, Dios orquestó todo, Dios colocó a Moisés, Dios colocó a Aarón, con todos los defectos que ellos tenían. Dios tenía un plan, pero llegó un momento en que, increíble, Dios estaba hasta más arriba. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Cáchate la oferta. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo. Moisés empieza a interceder por ellos, que es lo que uno tiene que hacer, no envolverse en condenarlos, porque eso lo hará Dios. Y quiera Dios que ellos se arrepientan, pero nosotros interceder. Pero tampoco creerle, tampoco caer en sus artimañas. Versículo 18, 17. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Moisés se apoya en la Escritura. Eso es Éxodo. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Moisés intercede por ellos. Entonces Jehová dijo: yo los he perdonado conforme a tu dicho, más, y ahí los va a condenar. Todos los mayores de 20 años van a morir aquí en el desierto. Van a morir aquí en el desierto. ¿Cuán pecaminoso es querellarse contra la... No estoy diciendo que uno no haga en algún momento las observaciones que corresponden, pero estos personajes normalmente siempre piensan que lo van a hacer mejor que todos, que si ellos estuvieran no pasaría esto, que si ellos lo hicieran no sucedería esto otro, y siempre están rebelándose como Coré contra lo que Dios ha establecido, contra lo que Dios ha establecido. No es que uno sea el siervo y el ungido, el que me toca, va a caerle fuego. No, eso es mentira, no es así. Pero si tú te vas en contra de la voluntad de Dios, del ordenamiento de Dios, de los propósitos de Dios, es Dios quien va a hacer las cosas. No tenemos que nosotros defendernos de eso, salvo que toquen la doctrina. Pero si dicen de mí o de ti que tenemos... Ese es el precio del liderazgo, hermano. El liderazgo implica que tú vas a estar en el sartén de toda la iglesia todo el tiempo, para bien o para mal. Entonces, si alguien se pone como triste, pucha, ¿qué dijeron de mí? No, el liderazgo implica eso, implica muchas cosas. Entonces, la claridad con que Judas trata este tema es realmente importante porque es sumamente aplicable a nosotros. Entonces, saber que Dios vendrá, saber que Dios vendrá con los suyos, saber que Dios juzgará en algunas etapas, saber que en su justicia el castigo será el justo para cada uno de los impíos, saber también que existen y existirán, existieron, existen y existirán personas, falsos maestros, falsos profetas, que incitarán a este tipo de
conductas: murmuración, queja, buscar siempre lo suyo, adulando. Así decía, pero tú tenés todas las condiciones. Tú, espectacular. ¿En serio? Sí. Soy hasta buen mozo. ¿Qué hace ese enano ahí arriba? Tú, en cambio, el solo hecho de que tú te pares ahí va a ser imponente. Bueno, si es de Dios, será así. Si no es de Dios, no es así. Pero no son las herramientas correctas. Así que, hermanos, ojos espirituales bien abiertos, ¿no es cierto? Harto discernimiento y harto ánimo para seguir adelante. Nos ponemos de pie para orar. Señor, gracias te damos en esta hora por tu palabra y pedirte que sea el alimento que necesitamos para discernir frente a todo este tipo de ataques que recibiremos, que hemos recibido, recibiremos, Señor, también seguramente hasta el último día que tu iglesia se encuentre sobre la tierra. Tendremos que cuidarnos, Señor, y ser diligentes, Padre. No para condenar, sino para exponer, sí, Señor, aquellas falsas doctrinas, aquellas actitudes, Señor, que tiendan a dañar el rebaño y no a la unidad, Señor. La unidad no es una función de lo emocional, la unidad es una función de lo escritural. Así que muchas gracias, Señor Jesús, por esta carta. En el nombre de Jesús. Amén.